Y yo, ¿qué es esto tan raro que está sucediendo? Quiero decir algo, no puedo hablar. Sostificación. ¡Ay! Sostificación. Me quiero arreglar, ¿verdad? Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu, y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única. Soy muy fanática de ver videos de asesinatos en YouTube. Y creo que tenemos una invitada que Que es muy comparte fanática eso. de lo mismo, exacto. Preséntate. Hola, yo soy Catalina. Bueno, soy diseñadora tal, pero no sé si esto es relevante porque creo Sí, que me sí. invitaron. Lo que quieras tú contar. Me considero una persona súper morbosa y creo que este es el punto de este episodio, ¿no? Como hablar de cómo la sociedad está obsesionada por ver tabús o por ver cosas que rechazamos, pero de cierta forma como que nos atraen y bueno, siento que el cine hace mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero aficionada a estas películas hiperrealistas que te generan morbo y que te atraen porque te muestran cosas de la sociedad que normalmente como que escondemos por principios o por ética o lo que sea, pero al mismo tiempo te gusta verlas porque es parte de tu psique, o sea, de tu... Sí, no, y que yo considero que es, o para mí, es tan alejado a mi mundo. Bueno, pero es que vamos a hablar bien el tema, porque siempre empezamos a hablar. Que No, que vamos, o sea, Cata nos propuso el tema de que estamos en una sociedad que embellece el crimen, porque pues son dos personas, Juli y Cata son personas súper cinéfilas y tienen como mucho referente a que no solo son son asesinos en serie, sino también asesinos, sino que lo hacen ver tan lindo, entre comillas, que uno queda atraído y queda por el morbo de saber quiénes son estos personajes, ¿no? Como cómo llega la mente humana a matar, o sea, a matar serialmente. Sí, Y como creo que te lo es presentan las películas y las series, se vuelve algo muy cool, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, Entonces, pues nada, Cata, muy juiciosamente en el tema, nos mandó como 3 categorías y en esas 3 categorías puso como las películas que ella consideraba que hacían parte de estas categorías, que ya Cata lo va a explicar. Y nosotras agregamos unas cuantas como algunas categorías que creemos que divide muy bien como sí, como este debate o este diálogo de por qué igual al ser humano le gusta, porque yo siento que el ser humano es morboso por naturaleza. Sí. O sea, unos más que otros, pero unos más que sí. otros, sí. En este caso, nosotras más que Manu. sí, Pero también siento que es porque hay como un límite que raya en el pensamiento como reflexivo y autocrítico, que siento que hay muchas personas que no tienen. Entonces, si tú simplemente consumes esto y lo ves y no te dicen como, es que me avisó, es que nuestra co-host está gripada, entonces está tomando remedio. por eso mi voz. Em, entonces, claro, en este tipo de situaciones también siento que, como para dar un contexto general, es como que influye también el tipo de persona que lo esté viendo, porque creo que hay personas que no se cuestionan, se quedan solo como con la historia principal del crimen o del asesinato, pero no hay como una reflexión profunda de, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué en la sociedad matan más mujeres que hombres? ¿Por qué esto está tan normalizado? ¿Por qué hay signos de alarma que las instituciones que nos protegen no se dan cuenta? Entonces, no digo que uno sea más inteligente que otro o que sea mejor o peor, o no estoy diferenciando esa clase de personas, sino creo que es como una base general de dónde partimos y como dónde lo vemos, de como seres humanos morbosos, pero también del poder de la autocrítica y de pensar más allá de un producto, que creo que también influye mucho, independiente en lo que nos vendan. Pero creo que también no es, o sea, el tema no es tanto del receptor, de cómo nosotros recibamos Ujú. la información, sino del emisor. O sea, de cómo se nos comunica el crimen. Y creo que es esto de las películas, ¿no? Como el cine muestra el crimen de una forma o atractiva. Como idílica. Sí, o ¿no? atractiva, o crítica, o Romántica. grotesca, o sea, que te genera asco o rechazo. Y creo que esto es como el objetivo de las 3 categorías, ¿no? Como de ver cómo en el cine te muestran, o de una forma no atractiva, sino como la normalizan, ¿no? O sea, Ujú. como normalizar el crimen, o como normalizar el contexto del crimen,
o de las víctimas, o como O romantizarlo a través exacto. de actores famosos, conocidos. o la música, Ujú. la No, pero escenografía, lo que sea. hablemos de las tres categorías. Explícanos las categorías, Cata. Bueno, la primera sería la Canción. ay, no puedo decir. Sostificación. Ay, sostificación. Los vamos a decir mal, ¿verdad? Sofisticación. Sofisticación del crimen. Todas O sea, es que tomamos sofisticado. mucho vino. Llevamos 2 botellas de vino. Sí. Sí, es como muestran al asesino o al crimen como de una forma sofisticada o limpia, como limpian el crimen. O sea, ya sea porque el contexto no es de noche, sino de día, o sea, como rompen con las reglas de lo que es el terror, Ujú. y te lo hacen ver de una forma diferente, pero que lo aceptas más, porque es, o sea, es más limpio, más No hay que una sofisticado, decisión lo que sea. detrás de la dirección de arte, ¿no? ¿Cómo? ¿No? O sea, entiendo que hay una dirección de arte que embellece toda la escena. Exacto. O sea por la música, sea por la escenografía, los Por el actores, guión mismo. Ujú. el guión, o sea, el diálogo que hay, que es más elegante, lo que sea. La segunda categoría creo que es más como un intermedio entre algo que te genera como morbo, pero rechazas porque te da asco. Digamos que, bueno, no, para volver como a la primera categoría, sofisticación. Sofisticación. Dejémoslo en embellecimiento del Embellecimiento crimen. del crimen. Listo, ya está. Cata, que elegiste 3 películas. Sí, bueno, las principales Sí, las principales. sí serían. La primera es Funny Game. Ujú, Ajá. La segunda sería The Killing of a Sacred Deer, ujú. de El Yorgos sacrificio Lanthimos. del cuerpo sagrado. Ujú, Ujú. Midsommar, ujú. que esas serían, digamos, las principales. Y luego ya vamos con American Psycho. Y Listo, pero entonces de esa Hannibal. primera categoría. Perdón, es que estamos agripaditos aquí. Perdón. Pero igual lo que te decía se escucha más orgánico. Estamos aquí charlando. De pronto, entonces, para las personas que nos estén escuchando, lo que Cata nos explicaba y por lo cual eligió estas películas que hacen parte de esta categoría de embellecimiento del crimen, es esta categoría de películas que creo que todos estuvimos de acuerdo, entran perfectamente en esta categoría porque son películas que van más allá de lo que nos explicaba Cata ahorita, de ciertos elementos que pueden estar en el guión, en la musicalización, en la dirección, en los actores, o sea, todos estos elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer una película. ¿Cómo te lo muestran a ti? Te lo están mostrando de una manera en que vas a romantizar o embellecer, o vas a hacer una crítica, o vas a hacer una sátira, o vas a hacerlo de muchas formas posibles. Entonces, esta categoría específica es la que diríamos palabras más, palabras menos, como películas que lo hacen bien, películas que te van a contar una historia que fue súper masiva, súper popular o como sea, que tiene crímenes atroces, que se puede volver muy amarillista, pero que no cruzó esa línea amarillista y tienen una muy buena forma de hacerlo, ya sea con crítica o con la historia, o bueno, creo que también hay algunas que Yorgos maneja también a veces mucha sátira. Bueno, también es lo que yo iba a decir. O sea, yo lo he entendido de que embellecimiento, sino es que te queda como como el, No normalizado. como no normal, no, como normalizado. Bueno, O sea, no lo he entendido así, que esto normalizan, que yo decía, para mí, Funny Games no lo normaliza. Antes siento que es lo contrario. O sea, está muy bien hecha cinematográficamente, pero es una crítica y una burla a estas series que vamos a hablar de la segunda, que es Dahmer, Ujú. que idealiza mucho al criminal, al monstruo, ¿sabes? Sí, Mientras es que eso. Funny Games no le intenta dar como una explicación detrás, sino que hacen una sátira a estos seres que lo hacen porque sí, porque así es la vida y Exacto. así es la... Y eso se percibe a través de los elementos que nos explicaba Cata. O sea, sí, creo que estamos en lo mismo, que es como, Vale. claro, no queda normalizado porque como no me lo están romantizando y no me lo están normalizando, puedo entender que esto es una crítica, o puedo entender que con el guión o con la dirección o con lo que sea, cualquier persona puede verse Funny Games, que es una muy buena película, de hecho. Y la pueden ver en alemán,
bien. versión, el Versión mismo director alemana. decidió hacer la versión alemana, que es la del 92, y la versión americana, que es la del, No, del 97 al de- 2007. y del 2007. Ujú. Entonces, digamos que el mismo director lo dice, como igual para qué iba a elegir otro cast o algo así, o dejar que otro director hiciera la misma película, si quiero contar el mismo mensaje para dos mercados y que se entienda lo mismo. Entonces, Claro. digamos que esta categoría entrarían muchas más películas, obviamente, pero que lo que hablábamos era eso, como de están, bueno, se podría decir que cumple con muchos parámetros, están muy bien hechas, lo que sea, pero queda súper claro que no está normalizando este tipo de situaciones y por eso tú puedes también más allá como receptor analizar otras cosas, como de, ah, bueno, no, esto está mal. O sea, no empatizas tampoco con muchas situaciones o No, y no empatizas con el criminal. O sea, pues el Ujú. criminal lo voy a llamar, ya otros psicólogos me van a matar, pero del monstruo, o sea, del que mata, Sí. ¿sabes? Del que toma la decisión de matar o el que toma la decisión de matar por diversión, Sí. que muchas veces para mí es que tú empiezas a idealizar a este personaje y a tener tanta empatía que tú dices, no, es que pobre, pero Sí. pobre, porque no mentiras, pero sí, por la infancia, pero o por Yo cosas creo así, que- pero en este tipo de en las películas que mencionaste, creo que no se muestra ese antes, ¿sabes? Como que no se le da una explicación al crimen. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, entrando en la primera categoría, si quieren entramos ya en la primera. Con Funny Games, lo que pasa es que, bueno, Funny Games ya es de Michael Haneke, Haneke, Ujú. no sé cómo se pronuncia, pero él es, o sea, hubo una época él dice que la película no pertenece a ningún género, sin embargo, muchos críticos y mucha gente ha dicho que sí, pertenece Ujú. al thriller psicológico, al terror, Sí. le llaman daylight horror, Ujú. o sí, o sea, es como un tipo de terror psicológico que te genera igual muchos sentimientos contrastantes y tal, pero el Haneke dice que es un slasher. Un slasher es un género, es un subgénero del terror que habla de slash, que quiere decir corte, o sea, que viene por ejemplo, las películas de los 80, que es Viernes 13, Masacre Halloween, en Masacre en Texas y Texas. todo esto. Y nació en una época, o sea, el slasher es de los 80s, que nace en una época donde hay mucho boom de este tipo de contenido, y luego en los 90s cae, y él en los 90 quiere como, con muchos directores, pero él es como uno de los directores que quiere como ver el renacimiento del slasher, pero desde otra perspectiva. Y él lo que hace es coger un género que era feísta y lo embellece, cogiendo como las categorías las características de este género y cambiándole un poco como algunos elementos. Por ejemplo, los slasher que tienen como que la última víctima siempre es una mujer, Sí. que es como el Scream Queen, ¿no? Ujú. Siempre hay un arma blanca, que sería un cuchillo, tal. Él en lugar de un cuchillo pone un bate de béisbol. También hay una metralleta y tal, pero bueno, es como que Sí. tiene algunos elementos. Los protagonistas son como los asesinos, pero que tienen como una razón para asesinar, pero que no es muy claro, o sea, no sabes por qué están matando. No. Simplemente él no coge marginados, drogadictos. También físicamente que no se ven como Exacto. asesinos. Sí. También el hecho de que sea de día y no de noche, normalmente los Exacto. slashers siempre son oscuros, siempre tal, Ujú. y él como que lo pone todo limpio. Sí. O sea, como que los asesinos son personas que son totalmente educadas, limpias. O sea, normalmente los slashers, los protagonistas tienen máscaras, tal. Él en lugar de una máscara le pone unos guantes, Ujú. que es como cosas que tú dices, es algo un poco más sofisticado, un poco más limpio, que es súper interesante porque me parece como sí, sigue siendo un slasher, pero un slasher lindo, Ujú. o sea, embellecido. Que es por eso que yo escogí Funny Games, porque me parece que es como una película de terror bella, embellecida, desde un punto de vista, como desde esas De la características. estética. Exacto, como que la estética es totalmente limpia, tal, y también es como una crítica a un sistema, como que en esa época los medios embellecían mucho el crimen, las noticias mostraban mucho como el crimen como una forma de entretenimiento, Ujú. y siento Sí. que Haneke cogió esta película y la hizo como para un poco criticar como los medios. Sí, todo lo masivo. Exacto, Ujú. como que cogía las noticias y mostraba el crimen como para entretener, entonces él quería mostrar el crimen, pero como para criticar, ¿no? Y creo que Entonces, ahí, perdón, te interrumpo, hay un elemento súper importante que es cuando rompe la cuarta pared. Y la Exacto. quinta, Sí. Sí, o sea, Sí.
el man decidió Que para los que nos están escuchando, Wrecking Ball de Miley Cyrus. sí. Básicamente es cuando un actor mira a cámara y rompe como esta relación de receptor A y B y mete en un C que eres tú como Sí. espectador y simplemente él ya con mirar a la cámara es como el mensaje directo de ya, estoy hablando contigo, estoy interactuando. Sí. Y la quinta es el momento que él empieza a tomar control y empieza a ser interactivo porque En la edición, como de En la la- película, ¿no? exacto. Y te da la posibilidad como de devolver la película y ahí yo creo que está el punto como máximo de la crítica, que es como date cuenta de lo que estás consumiendo y pues devolverlo, regresarlo, o sea... No, y que sí, también, sí, o sea, en la escena donde ellos están sentados, que le preguntan, creo que la familia, no sé quién de la familia, porque no me acuerdo, le pregunta como, ¿ustedes por qué hacen esto? Entonces los dos manes empiezan a decirle, no, pues porque tú no sé qué, todos los porqués de, Dispositivo cuarto desde el Skill with Smart Home Skill. Alexa está hablando. y, Sí. y nada, que al final los manes también dicen, no es porque queremos hacerlo, no es Sí. se burlan también de esta consecuencia, que Sí. más Tiene bien que le haber tiene que una dar un porqué, razón, ¿sabes? exacto. O sea, que tú no puedes ser malo porque sí, sino porque tuviste que tener Un trauma. un trauma, que sí, pero que es como esta parte de humanizar Al al final lo monstruo. que te hace empatizar. Sí. Sí, total. Y lo de la cuarta pared creo que es el elemento más importante de la crítica de Haneke, porque al hacer partícipe a la audiencia, Claro. es como si yo te estoy mostrando un crimen y te estoy mostrando cosas que tú te están impactando, pero tú estás haciendo parte de esto. Decidiendo Yo te estoy si quieres. preguntando cosas, tú seguramente me estás respondiendo, ¿no? Pero tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y puede que en el momento en el que tú tienes la única esperanza de que por fin mataron a uno de los, esto es un spoiler, por fin mataron a uno de los asesinos, luego él coge el control y da para atrás y es como, no tienes el control, igual yo voy a hacer lo que yo quiera. Ujú. Y es como, sí, como tú como audiencia igual ves el crimen, te divierte o te tiene ahí como tenso todo el tiempo, pero al mismo tiempo si eres partícipe y no puedes hacer nada al respecto y te entretiene y ya. O sea, yo creo que ese es como el punto ejemplo máximo. perfecto. Sí. Y luego la segunda sería The Killing of a Sacred Deer, que Yo, es de... de Látimos. Sí, de Yorgos Látimos. Látimos. Creo que ambas tienen como o sea, el hecho de que sean hechos por directores europeos tienen como un impacto diferente o la forma en la que están hechas. Creo que la estética es bastante limpia y europea. O sea, el hecho de que sea europeo impacta en la forma en la que se transmite el mensaje porque nunca te muestran el crimen como tal. O sea, hasta el final sí que muestran una escena muy fuerte y muestran escenas muy fuertes, pero lo que te hace que te perturbe es más los diálogos o cómo se construye la tensión alrededor de Las emociones, la personificación de... Además que la película tiene el cast de la vida. O sea, Sí. es como Es muy Colin pro. Farrell, Nicole Kidman, Barry... Sí, no me acuerdo Ay, cómo no se me acuerdo el llama. apellido, pero ahorita del estamos- niño, ¿no? Sí, el niño. Sí. Entonces, creo que también esos elementos, yo siento que uno sabe que lo logra cuando ves un cast tan famoso, y no solo famoso hollywoodense, famoso porque sí, sino porque en verdad son muy buenos actores, y logras desligarte de eso. O sea, más allá de que actúen bien y interpreten a tu personaje bien, tú sueles también empatizar mucho inconscientemente con estos personajes que tú ya conoces. Sí. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de historias con actores tan famosos y logras como cruzar esa barrera de esto, como de, marica, no, esto está re mal. Y no como, ay, empatizar, porque es tu subconsciente, tú eres como, no voy a empatizar con Nicole Kidman porque es Nicole Kidman, no, sino es algo que pasa dentro de nosotros y no somos conscientes de eso. Creo que es o sea, como que lo hace muy bien. Para mí eso es como muy decisivo. Pero a la porque es hora muy de- crudo, o sea, También. Ujú. aunque son estéticas muy cuidadas, todo es muy crudo. O sea, las escenas tanto de Funny Games que te ponen en tensión. Y son muy lentos. O Súper. sea, lo que tienen Te estas da películas estrés. te limpian como este crimen por medio de, uno, los diálogos, que el lenguaje es 100% sofisticado, Sí. súper elegante, nunca usan groserías, todo es como pidiendo permiso, por favor, tal. O sea, ya el hecho de que sean como educados y sofisticados, como que te rompe un poco y te incomoda. O sea, te incomoda a partir de la educación y no como de lo explícito. Claro, ¿no? porque Como tú esperas ver
que siempre sale, tú esperas ver como el sensacionalismo de alguien no educado. O sea, Exacto. tú no puedes pensar en la sociedad, pero esto es muy clasista, de que alguien educado, pues bueno, con American Psycho creo que se rompió esto, ¿no? Un poco, pero que no pasó, pero con alguien educado haga este tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en The Killing of a Sacred Deer es que, o sea, siento que se construye mucho la tensión a partir de una manipulación, de una fe, de una venganza, Ujú. pero es como muy lento y se va construyendo como una relación entre personas. O sea, son como una historia simple con personajes muy complejos, ¿no? Y como que se va construyendo como Y como un... que entiendes por qué las personas, como que no es gratuito las decisiones o los Sí, diálogos. Empiezas como a entender que claro, eso es súper difícil porque cuando tienes una película de 2 horas, es súper difícil tú también identificar como, a veces percibir un desarrollo de personaje, lo que tú dices, por eso es tan importante la perspectiva del director y también los diálogos, porque es lo que al sí. final le da como esa construcción al personaje, de saber cómo no es matar por matar, ¿sabes? Ujú. Y que a la vez no me permita empatizar. O sea, siento que es súper Bueno, ganado. pero Killing of a Sacred Deer sale un poco del género de asesino serial a una mal práctica, pues lo que entendí. Yo, la verdad, la primera vez que vi esa película no la entendí muy Es bien. súper compleja. Es Sí, una venganza, no. es una Me venganza. tocó vérmela las 2 veces Sí, porque Sí. me gusta mucho Yorgos, pero Mm. entender eso es súper complejo. Después sí. entendí que todo esto no viene por una mal praxis de alguien, ¿sabes? Y que es una venganza de mal praxis que lo oculta, que critica más a una sociedad que intenta ocultar sus errores para poder seguir siendo de la alta y mantener sus comodidades y sus privilegios, pero siento que no entran en el mundo de criminal porque, ¿sabes? Como un American Psycho, No, como... no es un asesino en serie, pero sin embargo es un crimen que comete, o sea, primero, el contexto de la película está inspirado en una mitología griega, porque Yorgos es griego y como que tiene muy en cuenta como su contexto, ¿no? Y es una mitología que habla de un rey que mató al cordero de una diosa y la diosa lo obliga a sacrificar a su hija para poder como seguir su vida. Ya. Y la película es de lo mismo, como que es una manipulación excesiva que el protagonista empieza a ver que su familia se está enfermando y se está muriendo lentamente y hasta que no sacrifique a un integrante de su familia, pues la tortura no va a parar. Entonces es como un poco cómo se embellece esta manipulación y este crimen a partir de una estética súper, súper limpia. Ujú. La escenografía es como escenarios totalmente corrientes, como de un señor que trabaja en un hospital, que pertenece a una familia como de clase alta. La casa. Ujú. Sí, pero creo que la forma en la que se embellece el crimen en esta película en específico es por el manejo de la cámara. O sea que, por ejemplo, la cámara siempre tiene ángulos súper grandes, no sé cómo se llama, cuando no es ángulo. Genéricos. ¿Abiertos? Sí, como que el personaje siempre se ve pequeño o se ve de espaldas o tal, nunca muestran muy bien como las expresiones de los personajes. Claro, porque no quieres que empatices. Exacto. Entonces, Es importante embelleces el eso. crimen a partir de el distanciamiento emocional con los personajes, Ujú. porque nunca logras empatizar con los personajes porque siempre hablan como con un diálogo súper frío. Bueno, pero es no que tienen Yorgos siempre ha sido muy sentimiento. frío. Ujú. Pero creo que ahí está Eso el ayuda. embellecimiento, sí, Total. como a partir del manejo de la cámara, siempre hace zoom, el zoom siempre es como muy lento. Sí. Sabes que, por ejemplo, el personaje siempre está pequeño o entonces nunca logras como realmente crear un vínculo emocional con el personaje. Y sí, ya cuando ves el crimen, como que lo tomas como, uy, sí, te impacta, pero nunca es como, uff, te da pena por una persona que murió porque nunca lograste empatizar con un Total. personaje u otro. Creo que ahí está como la clave del... Del sacrificio del cuerpo sagrado. Sí. Sacrificio del cuerpo Del sagrado. ciervo. Del ciervo. Y Midsommar habías elegido también. Sí, Midsommar a mí me gusta mucho porque aún ese sí se considera un cine de terror, Ujú. pero igual sigue siendo daylight Sí. horror, que Ari Aster siempre hace como estos Sí, como como Hereditario. thrillers o Ujú. de Bueno, es el misterio. mismo Hereditario, por si algo. Sí, pero sí, Midsommar tiene como el componente más como de folclórico, de secta, De secta, ¿no? comunidad, sí. Ujú. Y realmente sí coge una festividad que existe. O sea, Ujú. el Midsommar existe y es una festividad, pero claro, él lo toma desde una forma súper
extrema y son cosas que no pasan, o sea, no se sacrifican personas, no pasa, todo lo que pasa en la película no es que pase realmente. Sí, es una festividad que existe en Suecia, pero bueno, lo toma desde una perspectiva obviamente mucho más Bueno, pero Fantasiosa. yo creo que ficticia. puede pasar. Ah, es que según nuestro... Yo siento que es muy como el trabajo que hicieron con Mother, que tú ves Mother y puedes como no entender la película y luego ya cuando la entiendes es como, ah, vale, era como la historia de Jesús y Ya, pero cómo se vuelve toda una tienes que secta. volverlo a... Sí, no, claro, yo tampoco a la primera entendí Mother, yo era como, Qué quiero extraño. darle el ¿Qué es esto? trasfondo a esto. Y creo que es lo que pasa cuando, eso, cuando estás intentando, que claro, Mother es un ejemplo ya del cómo no entra en la categoría, porque no, pero sí como este tipo de películas que son muy sectarias y que pueden rayar en lo fantasioso, Ujú. que al final termina teniendo una vibe también, porque es el mismo director, pero como Hereditary, que tú ves cosas, ves elementos de horror, porque Midsommar los tiene. Sí. Mm, pero al final no, al final termina siendo full sí, una crítica y otra perspectiva como eh, a lo que se puede convertir un culto y a cómo una persona puede vivir su punto final de una catarsis, de un duelo, de una pérdida y Sí. ya. Porque si yo siento que Midsommar a mucha gente no le gustó, Es que es muy fuerte, es una película fuerte. es fuerte y porque Sí. siento que creo que lo entendieron por el lado más de horror, que ese es el problema con categorizar Sí. estas Pero es películas. más Creo que un es una thriller, ¿no? película 100% Psicológico. de horror, porque igual ya Sí. el soundtrack es de horror. Es de horror. O sea, siempre porque Sonidos. construyen la tensión a partir del soundtrack 100%, sin embargo, visualmente o sea, no coincide lo que ves con lo Sí, no que está oyes. encasillado. Porque, claro, estás viendo escenarios súper paradisíacos en Suecia, todo es colorido, todo es geométrico, todo está 100% planeado. Las tomas son, ajá. Todo es muy bonito. Entonces, creo que esto es un ejemplo de embellecimiento, pero a partir de lo escenográfico y y el vestuario. O sea, creo que manejaron muy bien esto y por eso como que son temas muy fuertes que toca la película de bueno, sacrificios y todo Sacrificios. esto, pero embellecido. O sea, embellecido a partir de la escenografía. Y en esta categoría, la que nosotras incluimos, adicional a estas tres, fue Elephant, porque, bueno, estábamos hablando también con Cata, y es que Elephant es una de esas películas que, especialmente para mí, representa como un poco, ¿Pero es esta categoría o la última? no, para mí ¿Es entraba en esta esta? categoría, sí, porque o sea, es una película que coge una historia súper masiva y popular, que sí es full true crime, ¿La masacre de que es la Colombia? masacre de ¿De Columbine, Colombia? sí. Y es de estos dos, todo el mundo la conoce, o sea, todo el mundo ha escuchado hablar de esa de estos dos chicos que de repente compran un arsenal de metralletas, se van y matan a casi 100 personas, matan a un montón de En personas su colegio. en su colegio. Entonces, siento que también esta es otro, para mí entra en esa categoría porque es coger una de estas historias supermasivas de True Crime, que se han hecho también muchas versiones y se ha contado de muchas maneras, en las que eso, intentas tú meterte como en la mente del asesinato, el por qué, claramente no empatizas 100% con ellos, pero se toma de esta forma amarillista y morbosa per se. En cambio, yo siento que esta película, el elemento más importante, que es algo que Cata lo ha dicho mucho, es la música. Entonces, no más con que una película no tenga música, Ya cambia te todo. sale Y por que completo. Te no raya, tenga es algo actores como, famosos. Porque los actores sí. de esta película, el director era súper consciente de que cualquier cosa que iba a hacer puede rayar el amarillismo. Y lo que hizo fue ir a un colegio Ujú. a buscar a Todos personas para- que se fuera mucho más normal y menos romantizable al actor Exacto. famoso, a Nicole Kidman, a este Gossip Girl que termina siendo, ¿sabes? Entonces, que está muy cool. Exacto. Entonces, a mí esta película particularmente me hizo caer en cuenta un amigo con el que hablé de todo este tema.
Y claro, ya después cuando lo analicé dije como claro, siento que es un muy buen ejercicio y muy bien hecho por esto, o sea, por estos elementos que conforman esta historia que podría contarse de una manera súper contraria y súper normalicemos los tiroteos en Estados Unidos, que es un tema súper sensible y que de alguna u otra forma está normalizado. Em, y me gusta también la forma en la que el director y a través del guión cuenta la historia. ¿Sabes? Es también como, para mí el elemento más importante es la música, pero también siento que el guión, súper poderoso, y el man coge la cámara y graba en general. A mí No lo que hace me nada. gustó, General, eso iba a decir, lo que me gustó de esta película especialmente fue que es el mismo momento, Sí. grabado desde diferentes Varias perspectivas. perspectivas. Y lo que más me gustó, que creo que para mí en el cine tiene mucho poder, es el plano secuencia. Ujú. O sea, que es un plano secuencia que va construyendo mucha tensión y que todo el tiempo estás como, "Uf, ¿cuándo va a pasar algo?". Y hasta los últimos minutos es que pasa el tiroteo, pero toda la película te está como mostrando el mismo momento desde diferentes perspectivas. O sea, Ujú. desde la cocina, desde Ujú. las estudiantes que se van al baño, desde, no Y sé, eso es la muy de la importante, biblioteca. porque no es de Sí. perspectivas desde el personaje, o sea, no es perspectiva de la chica. Siento que no, o sea, yo lo sentí como que fue perspectiva que tuviste ahora. Es perspectiva desde el lugar en el que estabas. O sea, Sí. como que tú grabaste en un lugar, pero tú no grabaste un personaje siguiendo la historia del personaje, ¿sabes? O sea, como que en ningún momento nos contaron la historia de ninguno de las personas que estaba ahí. Nos contaron la historia desde el lugar en donde se estaba, Exacto. donde pasó ese momento. Y también la escena homosexual que hay entre ellos, que me parece que es muy... Sí, o sea, es como tan sencilla y es tan simple y es tan... que no era porque ellos fueran homosexuales, sino porque ellos sabían que iban a morir en ese tiroteo. Era como, pues ya, vamos a experimentarlo acá, ¿sabes? Entonces siento que no sé, que, a ver, una escena sexual independiente sea con mujeres y hombres también puede tener este componente de cosificación, solo sexualidad, y siento que este cero lo tiene, ¿sabes? Como que tú entiendes muy bien y atas muy bien los cabos, y no y siento que a veces hay escenas de sexo en este tipo de géneros, especialmente los de horror, que son muy explícitas o que se van solo a este tema de sexo y ya, sexo burdo porque hace parte del género. Entonces, que también puedas hacer una escena de sexo súper sencilla en la ducha de dos hombres y que no se vea así, que tú sigas en la atención, también me parece que tiene full que ver con, bueno, con el director, pero también con estos elementos pequeños como el casting y como que después estaba googleando bien como toda la biografía del man y claro, pues el man es psicólogo, el man ha hecho un montón de películas súper pros, pero específicamente es alguien que tiene como esta perspectiva muy bien construida de hasta dónde voy a cruzar este límite para contar una historia de esta magnitud que fue, marica, un montón de familias que perdieron sus hijos, van a ver, Y ¿sabes? profesores y todo Claro, eso. o sea, me parece súper Sí. ganadora. Y que no sé si fue el actor, a uno de los actores, o al director que le preguntaron que si no se sentía culpable, que si no pensaba de que este tipo de películas, hacer este tipo de series, ayudaba a que se Inspirar a otros. otras cosas. Entonces él decía, no, porque como siento que se está contando todo esto, es más los medios de comunicación que le dan tanto bombardeo Ujú. en televisión que hace que una persona que se siente aislada de la sociedad vaya a hacer este tipo de cosas para que por fin sean alguien. Y esto es porque como lo toman los medios de televisión, ¿no? Sí. Sí. Mientras que haciendo cosas como algo mucho más sin sentimiento, mejor dicho, sin lograr este apego a la historia, se puede generar algo que se cuenta, porque es eso, ¿no? Es o sea, esa parte de la historia sucedió, no podemos negarlo. Creo que o sea, igual siempre hay un riesgo de empatizar, o sea, al embellecer un crimen o una historia que o fue real o no, hay un riesgo de empatizar y generar o curiosidad o algo. Y ¿te acuerdas que me mostraste hace como una semana una noticia de una chica que cometió un crimen porque estaba obsesionada con un podcast Sí. o no sé si era un podcast o un Bueno, programa de asesinatos? Y de tanto ver este programa le generó curiosidad matar y mató Ujú. porque como que... ¿cómo sí, de tanto normalizamos ver- eso?
Sí, de tanto ver estos programas, y creo que ahora hay un boom, o en los últimos años ha habido como un boom de películas y series y todo esto, de asesinos en serie que han despertado. A mí me da miedo que despierten curiosidad en el público de que, ¿sabes? Total. Porque hay una cosa que es generar memoria histórica de cosas que hayan pasado y como Exactamente. educar a la sociedad de que sí es crimen y pasa y tal. Pero otra cosa es ya embellecerlo Volverlo una moda. volverlo una moda y normalizarlo hasta tal punto que la gente quiera Disfrazarse. cometerlo y quiera disfrazarse. Quiera disfrazarse. Que esto me parece Sí. heavy. Es de- O sea, cuando salió Todo el mundo Dahmer, queriendo Y esto pasó disfrazarse con de Dahmer. Dahmer. Ahí va la segunda categoría, que es embellecerlo, pero al mismo tiempo es algo que te da asco, pero genera mucha atracción. empatía. Y Sí. y antes de entrar a la segunda categoría, yo le contaba a Manu y a Cata que vi May December, que es la nueva película de Natalie Portman. Natalie Portman Y- Ay, y me Julianne encanta. Moore. Julia Moore. Y el director es súper importante, pero se me olvidó. Pero es el que dirigió Aguas Oscuras, que también es re buena. Creo que en todos los episodios sale. Aguas Oscuras con Marco Polo. Y yo lo que le contaba a Cata y a Manu es que, claro, no tiene mucho que ver con el tema porque no es true crime, pero sí tiene que ver como con esta crítica que hacen ciertos episodios o películas. Todd Haynes, que es el de Carol. Todd Haynes, sí, de Carol. Entonces, claro, no, el man es, Ya es pro. o sea, bro. Y lo que él hace es hacer una crítica, pero es que es tan genial, o sea, es que es una súper recomendada también de este podcast porque tú al final vas esperando como esto, como esta típica historia que se masifica es de un caso real en Estados Unidos de una madre de familia que se enamora de un chico de 13 años y se descubre todo porque los encuentra apoyando en una veterinaria. Entonces ella va a la cárcel y cuando sale de la cárcel sigue con él, sigue con el hijo. Entonces la historia retrata cómo una actriz de Hollywood va a interpretar el papel de la mamá. Entonces o sea, es increíble y siento que cumple exactamente lo mismo a pesar de no ser true crime, como en estas películas que están haciendo una crítica muy directa, pero que a la vez es como típico el capítulo de Black Mirror de la última temporada, Sí. que literal es de lo que estamos hablando. Es como de, se está popularizando tanto estos true crimes que hasta dónde vas a rayar con, sí, a cruzar este límite de voy a contar esta historia y cómo lo voy a contar y se va a volver. Sí. Y este capítulo también de Black Mirror, que creo que es súper, no me acuerdo si es el segundo. O el primero, es como uno de los O el- primeros sí. de la última temporada. No sé cuál es. Sigan hablando, yo busco. Listo, de la sexta, que creo que no es como tal que entre en la categoría porque no siento que ya están de alguna manera como no lo estás planteando, Cata, sino como que ya es una crítica directa. O sea, ya es muy directo, como que no necesita tener un plano o otro guión, sino que ya la historia es como esta típico que es súper directo. Y que ahí también entendí muchas cosas yo como espectadora de esto, porque en verdad sigo muchos canales de YouTube. Y claro, no sé hasta dónde está el límite, ¿sabes? Porque es como, Ahí sí, yo creo que hay que tener cuidado y hay una responsabilidad muy grande cuando tú haces una película de un asesinato, de lo que sea, que también darle crédito a las víctimas, porque esto pasó mucho con Dahmer. Se llama Locke Henry. ok. Iba a toser. Esto pasó mucho con Dahmer. Siento que desde mi perspectiva, cuando yo vi Dahmer, después de haber visto muchas películas de asesinos en serie, podcast, o sea, yo he tenido como... Me están llamando. Dahmer, siento que cuando yo vi Dahmer me pareció muy bonito que dedicaron capítulos a las víctimas, sí, como a entender la vida de la víctima, de qué hacía, cuáles eran sus sueños, tal, y empatizabas muchísimo con la víctima. Y yo cuando me vi Dahmer dije, qué bonito darle tanto protagonismo a una víctima cuando normalmente se le da es al asesino. Y la víctima es una persona que pasó en el camino, murió y ya está. Pero claro, en la vida real, muchas familias de las víctimas que siguen viviendo ahora se quejaron mucho con Netflix porque decían que no mostraron la víctima como, o sea, la vida de la víctima como fue realmente, la romantizaron muchísimo, mintieron mucho, tal, y demandaron a Netflix. O sea, pasó muchas controversias con Dahmer, cuando desde mi perspectiva lo hicieron muy bien.
Entonces, no sé, ahí hay como algo de... Bueno, ahí para explicar, ya acabamos de entrar a la segunda categoría. Y la segunda categoría es mitad y mitad de embellecimiento y no embellecimiento. Y Cata metió Dahmer, Y el perfume. American Psycho. No, y perfume. Y el perfume. Sí. Entonces, frente a esto, que es como un mitad y mitad, yo cuando vi Dahmer, yo ya había visto las entrevistas, ya había visto un montón de películas, porque hay un chico súper famoso, Disney Boy. Lynch, Sí, David Lynch. que David tiene la Lynch. película. No, Pero David Lynch es JD. el... no. Director. No. Rose Lynch, algo así. Rose. O sea, es un Disney Boy. O sea, imagínate esto, que me parece muy denso. Es un chico nacido en Disney, así tipo Miley Cyrus, que ha actuado en un montón de cosas de películas de Disney, es una serie súper pro de Disney. Y el man, como que su salida de Disney al cine normal, pero ahorita es músico, fue actuar en la historia de vida de Dahmer. Entonces, esta película no se basa tanto en el asesinato, sino en toda la vida del man. Entonces cuenta cuando retrata mucho la juventud de él, los amigos que tuvo. Los Pero padres. tú, o sea, empatizas un montón. Sí. No solo porque te cuentan todo, sino porque es este Disney Boy que tú has visto y quizás has crecido con él. Yo era Jane como, and ay, Austin and Ali. Sí, Austin, yo algo así. Justin Anali, algo así. Entonces, No puedo hablar. Manu la está dando toda oyendo. Entonces, claro, entonces cuando Cata apenas la dijo, yo vi como, claro, yo al haber ya visto tantas cosas y tantas cintas reales, o sea, yo ya me conocía todo y apenas vi Dahmer, para mí fue una de las primeras cosas, series o producciones audiovisuales que siento que enfatizaron mucho en la negligencia de la policía Sí, Sí, del y sistema. en sí. el racismo creo que esa era la crítica que cultural que se estaba viviendo en esa época, que a pesar de que eran los 90, que ya supuestamente estábamos un poco más, bueno, y específicamente Estados Unidos, yo sentí de una la crítica, ¿sabes? O sea, yo siento que uno no me considero muy receptiva y que las pillo súper rápido, ¿no? Pero siento que estaba muy explícito, o sea, estaba muy explícito que la policía fue negligente, Ujú. que se vivía mucho racismo y que estos dos factores influyeron mucho en que este tipo hubiese hecho todo lo que hizo. claro, porque no es una mente maestra, porque tú te das cuenta que cuando hay asesinos en series que te los muestran que son mentes maestras, ¿no? Como el Sí, caso. súper manipuladores, Del- súper... Y todo. Zodíaco. Sí, como que Ah, limpia sí. todo. Ah, Este man, Dahmer, no lo era. ujú. Era un desastre de persona. Entonces tú dices, ¿cómo Popó, un desastre de persona, mata por doquier y no se dan cuenta? Por la negligencia, por el contexto, por el racismo, por la homofobia, o sea, por Y siento muchos que es lo que le factores. rescato a Dahmer. Sí. Lo que pasa es que yo siento que Evan Peter ha sido este personaje y ha sido tan amado por personas. No, yo también lo amo. Desde American Horror Story, que no hemos hablado de American Horror Story, pero es Pose. algo que También está normaliza. en Pose. Está en Pose. No, pero American Horror Story siempre ha sido un personaje como de psicópata, Sí. ¿no? Y American Horror Story siento que es una de las series que normaliza esto, que lo vuelve como, Cool, como ay, Como yo quiero cool. pertenecer a esta historia. sí, ¿sabes? Como algo de chiste. Ujú. Sí. Entonces, siento que ese es el problema de Dahmer, que cuando escogieron a Evan Peters, que es increíble actor, que lo hizo muy bien, Ujú. obviamente se intenta idealizar a través Y de él. que él cuenta en muchas entrevistas que intentó hacer todo lo opuesto, Ujú. pero claro, él también está pensando en su trabajo como actor, ¿sabes? Tenía que hacerlo muy bien y también, claro, o sea, se entiende que él no pueda darle otro matiz porque estaba interpretando ese papel. Y Exactamente. que creo que Ryan Murphy también lo hace muy bien y Ryan Murphy también retrata muy bien, Ryan Murphy es homosexual, entonces creo que también queda muy evidente la crítica a la homofobia tan terrible que se estaba viviendo en esa época. Pero a la vez siento que a pesar de que es Ryan Murphy y ha hecho muchas cosas y sé cómo se nota la forma de pensar y de mostrar sus productos, queda en ese miti-miti, como lo dice Cata, porque embelleció la época, no más elegir a alguien como Evan Peters, que es súper guapo, o bueno, para mí es súper guapo. Claro, yo era como, Ese Evan mátamela. Peters. No. Para mí, para mí está en el intermedio, uno, Sí. porque no es un Killing of a Sacred Deer o Sí. no es que es totalmente, o sea, para mí personalmente es embellecido porque es todo sofisticado, todo limpio, todo de día, todo así. Ujú. Dahmer tiene la cosa de que ya es más oscuro, ya te da asco,
porque hueles un poco la serie, o sea, Sí. ya hueles un poco a Uy, la el muerte. piso que Te tenía. enfocan, hay planos que te enfocan el ducto de aire, que ya, eso ya te da como algo de Claro. asco de olores. Cuando se come el Eh, sándwich. Sí, exacto. Nunca te muestran como él corta un cadáver, nunca te muestran algo explícito, pero te dicen algo a vos como Sí. un muerto y luego el siguiente plano es una carne cortándose que puede Ya. ser. Entonces ya te plantan una semilla de asco. Sí. Entonces yo por eso lo meto en esa categoría, porque es que te da asco. No es 100% embellecido, o sea, sí que es fealista de cierta forma y Ujú. es o sea, te da asco, pero al mismo tiempo embellecen mucho la época de los 80s. Sí. El soundtrack es muy pegajoso, entonces mucha gente en mi trabajo, mucha gente tenía como la canción de Daradi, Ah, pegada, sí, ¿sabes? sí, sí. Era como que todo el tiempo la música, el vestuario es increíble, o sea, embellecen mucho el contexto, más no al asesino. Al asesino. Entonces por eso yo lo pongo en la categoría de Miti Miti. Y también por todo ya el tema digital, que claro, yo me acuerdo que yo compartí 1 millón de veces el meme de yo amo Harry Potter, entonces hay un meme como que sale como de aquí no te vas hasta que veamos todo Harry Potter. Entonces era como, claro, yo también decía como estoy disfrazándome de Dahmer, o sea, al convertir un Sí. meme de estos es proporcional a disfrazarme. Sí, Y siento que esto pasa si hay cierto nivel de embellecimiento. sí, Y para también- mí, o sea, que se te quede pegado una canción de All the Please Don't Go, que era como Sí. que era el trauma de él, de la El trauma infancia, de- y todo el mundo estaba sí. cantando esa canción, sí, pero sí. entonces ya lo embelleces porque se te queda ahí, y es Sí, como, sí, sí, a mí me total. parece muy fuerte. Iba a decir algo, no puedo hablar. No, que también siento que estamos diferenciando, o sea, las 3 películas que dijimos en la anterior categoría son películas que yo categoricé como, entre comillas, cinearte, no le llegan a muchas personas. Ujú. Mientras que series como Dahmer, pues es de Netflix. Esto se más sabe que le va a mainstream. llegar a Raimundo y todo el mundo. Sí, que tiene Entonces, que cumplir esos parámetros para que sea una claro, serie entonces por exitosa. eso genera esto, genera lo que se criticaba en la anterior categoría del mass media. Sí, Entonces, al tener un mass media, un sello ya de producción muy grande que tiene que cumplir con esto, claramente que va a generar lo que generó Dahmer. sí. Va a generar que se vea empatía Que la gente aunque se no se disfrace en quisiera, Halloween ¿sabes? de Dahmer, que... Aunque sea asqueroso. La Ujú. gente genera empatía con este tipo de historias, ¿no? Genera que piensen, Idealizan a un personaje que creó mucho daño, pero al mismo tiempo sí te da asco, pero quieres compartes disfrazarte memes. de él, Sí, sí. comparte. O puedes seguir digiriendo este tipo de historias que al final es como Sí. que se embellece tanto, que se normaliza tanto, que para alguien como yo es normal antes de dormir verme un episodio de un canal de YouTube. Ujú. Ya, O sea, es muy denso, la verdad. es que todo bien en casa. Sí, 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 no. Que también yo creo que los canales de YouTube, que es algo que entra en la categoría, también depende del canal de YouTube, ¿no? Pero creo que entra en esta categoría de mitad sí, mitad no. Porque hay canales que se centran solo como en la recolección de datos y en informar cómo contó la historia, o sea, puede ser como tipo un cronista. Pero también siento que hay otros canales de YouTube o diferentes medios digitales que literal son Es por morbo. sí, Morbo. porno, miseria, morno. Porno, para que no nos baje el episodio. Que siento que entran en esta misma categoría y a pesar de no ser cine, igual es un producto audiovisual, también creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque es de lo que más se consume. Bueno, y y los aún más en podcasts. TikTok. Podcast y TikToks que se cargan ahora por la inmediatez de todo, contarte solo los hechos como más bárbaros y sangrientos Sí. y se queda solo en eso. Entonces Sí. creo que eso aviva más en las ansias de que me lo cuenten rápido, Ujú. que no me hagan crítica, como en todo. Pero Sí. creo que queda muy, muy evidente como en estos temas de true crime que es súper masivo. Yo no entiendo por qué American Psycho está en... Bueno, yo en la primera categoría metí a American Psycho como Ay, perdón, me confundí. El perfume. El perfume. el perfume. Bueno, tomando American Psycho lo metí en la primera categoría porque creo que es un personaje que es el típico estereotipo de broker, New York, tal, o sea, que es como una fotocopia de todos los de New York y tal. Sí. Que nunca te esperas que sea un Un asesino asesino. y luego es como tal, entonces lo embellecen a partir del contexto de una persona normal, Sí. elegante, tal, de clase alta, Ujú. millonario, amante al arte, pero al mismo tiempo te muestran cómo él se está
está haciendo abdominales y de fondo tiene la masacre en Texas, No. ve porno como si fuera ¿sabes? Como un programa Es- de cocina, como normal en la mañana. Ujú. Es como este tipo de... Narcisista. Exacto. Ujú. Por eso lo metí en la primera categoría, o sea, lo mencionaba como en eso, Y pero además claro, es el Christian perfume Bale, o sea, también. Pero el perfume lo metía en la segunda de mitad y mitad, porque siento que es una película que a mí me dio mucho asco porque todo es muy sucio, o sea, te muestra como Sí. esta parte de... Es muy explícito. Sí, y igual, sí, como que creo que es en Florencia, ¿no? Sí. Ay, yo que pensé todo, que era Grabaron una París. escena acá. Acá. que todo es Nosotros te así lo dijimos, sucio, ¿no? igual hay gente en la calle y tal, pero al mismo tiempo el personaje que es el asesino está buscando la pureza del olor. O sea, mata a todas estas pelirrojas, mujeres muy bellas, tal, porque busca el olor perfecto, el olor más puro. Ujú. Entonces, es como la contradicción entre algo asqueroso del contexto, de lo que sea, con el objetivo final del asesino en serie, que es buscar la perfección del olor y como esta, sí, la Sí. Otra Yo vez. también, me lo pasaste. Sofisticación. eso, Sofisticación. del olor y de, Sí. de algo Porque es que mira aquí, bueno, yo leí el libro, por Yo ejemplo. también, eso es lo mismo. Entonces, bueno, entonces dile tú. No, que yo decía que el libro siento que no romantiza tanto como lo hace la película. ¿O a ti te romantiza más? Yo De siento lo que yo me acuerdo, no. es que mira, a ver, yo siento Ah. que el libro es muy, ¿cómo se dice? Es muy digerible. O sea, la escritura del libro no es que sea corto, no me refiero a eso, sino que, claro, es tan digerible porque es muy explicado y es muy, porque tú Que te cuando explica todo, cuentas, sí, cada, cuando tú cada escribes, cosa. te puedes permitir eso. O sea, eso es como un recurso de la literatura ahí. Entonces, no más por ese hecho, pues claro, todo tiene que estar muy describido. Perdón, Descrito. descrito. ¿Qué me está pasando? el pino, es el pino. Todo tiene que estar muy descrito. Em, y por lo mismo puede caer en este tipo de, sí, de situaciones de vamos a normalizar un asesinato. Pero siento que como es literatura, no deja de tener este componente más allá de fantasioso, de narrar una historia que yo lo veo cero, cero, cero normalizado. O sea, lo veo más, Sí. entiendo como de dónde venía la idea de este man, que era más allá del asesinato. No empatizas porque el man nació en una pescadería horrible de París, sino, lo estoy resumiendo horrible, perdón, sino es más como en la búsqueda de un fin, todo lo que vas a hacer, pero a la vez lo engloban un montón de situaciones y problemáticas de la sociedad inmensas, o sea, Sí. ¿sabes? Era como todo lo que se estaba viendo en esa época, el papel de la mujer, el papel de él como hombre, trabajando en estas cosas que son, sí, feas de por sí, porque el olor a pescado lo describe muy bien. Entonces, claro, cuando tú vas a adaptar una película o un libro, siento que es o sea, es muy difícil en general. No digo una pérdida de tiempo porque hay muy buenas adaptaciones, pero digo, como nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues yendo a la fácil. Entonces, siento que, claro, la fácil es mostrar este tipo como, uno, empatizar porque el man creció súper triste y luego trabajó y conoció a Dustin Hoffman y, bueno, Obviamente personaje. conoció a este Hoffman. sí, y luego el actor. Y este actor no era tan conocido, por ejemplo, y yo siento que el man lo hace muy bien. Ujú. Entonces, estoy en esa dualidad de que yo siento que el libro no, siento que la película sí, pero luego lo uno, los dos y digo como, bueno, ¿Qué hago no. con esto? sí, sí, sí. Es más hacia no que hacia sí. Yo creo que es Exacto. más hacia la tercera categoría de Pero así claro, por eso Sí, está en el que medio. sí. Sí, bueno, sí. Juli, por eso no está ni arriba ni abajo, está en el medio. Y Sí, sí, sí. la última categoría ya sería el anti-embellecimiento, que sería películas que te dan asco, o sea, que realmente no embellecen para nada el crimen, que tanto los personajes como el contexto, como todo, es una película que rechazas, pero ahí se activa totalmente el morbo. Es una película que al final terminas viendo, no es para todos los públicos, No, para nada. Para nada. es para públicos muy específicos, muy limitados. Para los que les guste. Exacto, con estómago duro, porque Pues esas las películas- Bondrier, o sea, si te gustan las Bondrier. Exactamente. Entonces, en la tercera categoría metíamos The House That Jack Built de Lars von Trier, que es una película que si no tienes o sea, necesitas poder ver sangre, gore,
asesinato de un niño, porque sí, matan niños en la pantalla y no es para todo el mundo. Ven cuerpos destrozados en una nevera, o sea, este tipo de cosas que es como el anti-embellecimiento, porque sí, te da asco, es una película que huele a sangre, a crimen, a suciedad, a lo que sea, y creo que es un gran ejemplo de cómo un director realmente logró mostrar, Lo visceral. sí, lo fuerte de un crimen, no empatizar con el asesino para nada. Ujú. Y bueno, el resultado final sí que es estético desde un punto de vista cinematográfico. Creo que Sí. está muy bien hecho y muy bien logrado porque también tiene un vínculo a la Divina Comedia. O sea, el final es como el infierno de Dante Alighieri, es como súper poético, metafórico, conceptual. Y a mí me pareció muy interesante, pero siento que es una película que no es para todo el mundo. A mí me costó al final ver que o sea, el título hace referencia al producto final de la película, que es que él construye una casa con cuerpos. Ujú. Y no, o sea, Spoiler, pero Sí, ya. ups. pero bueno, es fuerte, pero bueno, eso es un ejemplo. Yo siento que es que, por ejemplo, para mí, esas son las típicas películas que embellecen lo que está mal, ¿sabes? Ok, Entonces, súper Sí. de acuerdo con todo lo que estás diciendo, porque sí que lo logra, pero a la final, para mí entran en esa categoría, pero de una mala forma, ¿sabes? Ok. Como de que lo logran, porque sí lo cuentan tal cual lo que estás diciendo, pero terminan normalizando esto. O sea, Pero terminan romantizando de cierta manera la yo no siento que historia. sea romantizando, pero les das jugo, no sé cómo decirle, al morbo. Es que termina siendo termina siendo como ¿Por qué no idealizas? O sea, con el de Golden Glove que existió, ¿cómo se llama? Frank. Mishka, Hiska. Bueno, Sí, existió este asesino en serie. Yo siento que da mucho asco que tú quieres cerrar los ojos y vomitar, sí. tanto el personaje como todo, pero justamente ese es el morbo de todas estas historias. Pero no es un morbo. O sea, lo que pasa. No es un morbo, pero tú no lo dejas de ver, o sea, es como... Ya. Pero hay gente que sí, o sea, lo que yo categorizo estas tres cosas porque la primera es algo que más gente puede ver. O Ujú. la segunda es lo que más la gente puede ver porque es más mainstream, Masivo. más, sí. Ujú. Y la tercera, que es el anti-embellecimiento, es como lo que muy poca gente puede ver porque es realmente te lo muestran mucho más explícito, da más asco, es más Ok. violento, más sangriento. Es que yo he visto cosas ya de gore que no entran en los géneros, pero no sé, como a Serbian Film. Ah, Que yo digo bueno. como, eso sí que es muy denso. O O Salo, I Saw the Devil. Salo. Eso no lo he visto. Salo y los 120 días de Salo. 120 días de Sodoma. Sí. Es otra. Sí, No, no, no. esa es muy fuerte. Esa pero O es- I Saw the Devil, que también es súper Esa es densa. súper- O Raw. Bueno, estas son películas. Pero que para nada mí yo que digo ver. que son pelis que, bueno, sí, son eso. Ya está, cumplen con la regla del género y se quedan ahí. Pero estas que intentan entrar como en estas categorías de embellecimiento más allá de lo estético, sino de la crítica, del mensaje, sí, siento que lo intentan, pero no lo logran. Por Pues yo no creo ejemplo, que sea una crítica. O sea, comparto eso contigo. O sea, estas series, yo no creo que critiquen como, o sea, estamos hablando de Funny Games, que lo critica, estamos hablando de Dahmer, que al fin estaba criticando una sociedad en ese momento. Estas dos yo no siento ninguna crítica, yo siento repulsión. sí, eso Sí. es solo Es repulsión. la historia. Exactamente. Como tal, y Y ya los está. dos están inspirados en asesinos en serie Reales. reales. A mí lo que le contaba a Manuel fue lo mismo. Como cuando vi Golden Globe, ya había visto muchas historias de YouTube de este asesino, pero cuando vi Golden Globe, que se lo dije a Manu, a mí me encantó la película, ¿sabes? O sea, yo la vi y más allá del asco, porque es Asqueroso. Es asqueroso. la escena de Asqueroso. los gusanos. Sí, es asqueroso. O sea, pasada. Todo, o sea, sí. todo da repulsión Ujú. cuando él se folla a la prostituta. Todo da asco. Sí. No porque el man sea feo, sino porque todo es intencional. No, ya la luz que hay, que es todo amarillo, todo Exacto, oscuro, todo. eso Que ya te da sudor, que te Sí, da ganas de... es terrible. te da sudor. No, Manuela es como, sufrió. yo estaba nomás, no puedo ver esto. Sí, Yo también al ya haber conocido la historia, a mí me encantó la película, viéndola desde una perspectiva no tan políticamente correcta, sino de
sentí que fue un producto bien hecho, Ah, ¿sabes? está muy bien hecho, pero Está muy bien hecho. Exacto. el de la casa que ella construyó también es un producto muy bien hecho, ¿no? Es que siento que más Golden Globe. O Bueno, sea, sí, Golden sí, Globe sí. es mejor, pero igual son El productos bien trabajo del hechos. actor, todo el tema como de la ambientación y que te genere o sea, cuando yo vi Golden Globe, aquí en Barcelona hay un bar que se llama Kentucky, que es muy increíble. Que es como Almodóvar, es el estilo de Sí, Almodóvar. entonces la primera vez que fui a Kentucky, el primer comentario que le dije a mi novio fue como, me Es siento en Golden Globe. O sea, y me encantó, ¿sabes? Entonces, no más yo pensé en eso y dije, marica, me la romantizaron, ¿sabes? Sí. O sea, yo sé que no estoy loca y que no me gustan esas historias, pero sí estuvo full romantizada porque me quería estar ahí, ¿sabes? Yo, o sea, esa vibe me encantó y yo siempre que voy a Kentucky soy toda... Ya. Me siento en un pueblo escondido de Alemania Sí, donde hay un sí, sí, asesino. sí, Bueno, algo así. es Hamburgo, ¿no? No es tan. No, creo que es un pueblo. No, es Hamburgo. Eso, Yo pensé que era un pueblo de No, Alemania. creo allá. que el asesino es Hamburgo. Vale. ¿dónde las grabaron en realidad o de dónde es la historia? ¿De La dónde historia es de historia? Hamburgo. Ah, vale, sí. Ah, bueno. Pero ¿dónde las grabaron? Sí, no tengo ni idea. Ah, no, ni idea. Ah, ok. Ah, es que lo siento. Sí, sí, sí. Entonces ahí eso era lo que no, esto, como de que entiendo la categoría de embellecimiento, pero a la vez siento que no lo cumplen en ese sentido de que es una historia banal y ya está, Sí. te la cuento. Pero a mí sí tenía que decir que Golden Globe a la gente, a la crítica no le gustó. Y eso que estuvo nominada a Cannes, que era lo que yo le decía a mi roomie, que era como, también lo he dicho muchas veces acá, yo no creo en los premios porque se saben que cumplen una agenda y lo que sea, pero sí que para tú estar Cannes tienes que cumplir en unas Cannes reglas. y en el Berlinale o los Oscar o lo que sea, ¿Pero este estuvo en Cannes? tienes que, sí, Esta ganó un Cannes. ganó. Ujú. La película tiene que cumplir cierto, Pensé que solo había ganado el de Berlín. no, tiene que cumplir ciertos Estándares. estándares. Entonces, Sí. no más para mí que haya sido, yo era como, bueno, entonces la crítica porque le está dando tan duro, que entiendo que fue ya más un tema de lo que tú nos explicas, pero sí a la gente no le gustó. Pero generalmente Mm. las Von Trier y este tipo de películas son, o sea, son nominadas, pero termina siendo como un caos. Sí, Yo como creo al que final- yo tengo una teoría que entre más embellecido sea el crimen, controversial es sí, la película. O sea, entre más a categoría 1 estés, ¿no? Sí. Más controversial vas a ser porque más normalizas algo que está rechazado por la sociedad. ujú. En cambio, entre la mitad estés, que muestres un poco de asco y un Es poco más de... digerible para los Exacto. medios. Es menos controversial. Ahí él muriendo. Ya terminamos esto. Hay alguien muriendo aquí en nuestro lado. Pero sí, esto de también hay un montón de podcasts que hablan. A mí, yo puedo recomendar uno que me gusta mucho, que escuché durante mucho tiempo porque tiene 1000 episodios y de tantos episodios que hay, asusta la cantidad de ¿Cómo asesinos se en serie que hay. Es de un colombiano, se llama Serialmente. ¡Ay, obvio! Me Serialmente, encanta. súper recomendado. A mí me gusta porque analiza la vida, la infancia, contexto, todo de los asesinos en serie. Sí. Entonces te hace no empatizar, sino entender psicológicamente por qué una persona llegó a lo que llegó. Como tipo Mindhunter. Sí, Que siento que es una serie normalita, digerible, pero no se queda en embellecer al criminal, sino que te explica el por qué, sin decir contextos. O sea, a pesar de que esta persona sufrió un Uf, abuso, pero acá yo tengo, o sea, yo entiendo que es como esta serie, o sea, entiendo la necesidad de saber el por qué, pero para mí el problema de humanizar tanto a estos seres sí, es verdad que se humanizan. es un problema, o sea, para mí siento que es el problema principal, o sea, más nada de intentar humanizar, de darles el porqué a algo, es como, o sea, que siento, esto es un debate grandísimo, Sí, porque es como es parte de la sociedad, es todo esto. a la pena de muerte, Al mismo- ¿sabes? no, al mismo tiempo hay que entenderlo para poder. Exacto, yo siento que Pero sí o sí se tiene que humanizar ya más allá de lo audiovisual, porque te permite entender este tipo de situaciones y porque igual sigue siendo un ser humano, ¿sabes? entiendo completamente, claro, yo pero sería cómo se como- cuentan las historias y cómo victimizar al claro, monstruo, sí, me ese es parece el- que ese es el problema que yo le veo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, este Exactamente. podcast de Serialmente no los victimiza para nada. Exacto, pero sí intenta desde una perspectiva más investigativa y científica, por decirlo Sí. de alguna manera, explicar por qué pasa lo que pasa, que a mí Sí. me parece súper válido porque no solo
educa, por decirlo así, también tú aprendes a ver señales de un narcisista, de un posible secuestrador, de un pedófilo, sino que también te permite entender, no empatizar, pero sí entender que esta persona tiene una condición o tiene un problema mental. Es todo. Que a mí eso me parece súper valioso porque a la final sigue siendo un ser humano. Que yo no sé, o sea, es lo mismo lo que yo te decía, como este debate de deberíamos poner pena de muerte para la gente, para los criminales. No, no lo voy a solucionar yo. Sí, es una Creo que pregunta. es exactamente, sí, es lo mismo. Yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión, Sí, pero no la voy a decir. sí, yo Yo digo que no. No estás, Yo no tengo estás pro la opinión. pena de muerte. No. ¿No? Estoy por un castigo severo. Pero siento que no es a matar. No puedes decidir la vida de una Es persona. difícil, es difícil. Bueno. Sí, no, total. Total. ¿Y tu opinión? No, porque no es el podcast de estos, podcast es de cine. Bueno, está bien, vamos a hacer uno de pro. Y llevamos una hora hablando de... Bueno, ya, y por último, Cata, ¿qué películas así como que nos recomiendas? a la Bueno, tú gente? querías recomendar, para mí hay que hablar de Dear Zachary, Ah, bueno, Es sí. un documental. pero súper rápido. Es un documental que siento que da la perspectiva a muchos de las víctimas, que es lo que hace falta mucho en este tipo de conversaciones. Mostrar más a las víctimas. Y que es un documental muy bien hecho y que es un documental que tuvo que Durísimo. hacerlo la víctima, o sea, parte de la víctima. Entonces, El padre de la vida. el padre, sí, que es como, o sea, tengo que hacerlo yo, contar mi historia, porque no hay nadie interesado en contar mi historia como la cuento, como este sentimiento, ¿Cómo lo vivió? como lo vivió, me parece brutal. Que ya Y lo es vean. densísima. Es muy denso. Y otras películas. Bueno, les puedo recomendar de asesinos o de crimen o algo así, que, bueno, en cualquier categoría que lo quieran poner, eso ya es relativo. Ujú. Está Secret Window, que está... Ah, ¿la de Johnny Depp? Johnny Depp. Uy, Esa me parece interesante. bizcochito. Sí. Está joven, Ese es el buenísimo. problema. véanselo. Luego está Zodiac, que lo mencionaste. Ah, Zodiac. Jake Gyllenhaal. Sí. Bizcochito Yo número amo, es de mis actores favoritos, lo amo. Es lo más. Y tipo Nightcrawler. Nightcrawler Buenísima. es otra que, Nightcrawler O sea. es una que recomiendo muchísimo. Luego Summer of Sam, que habla también, es más, mencionan al asesino, pero Ujú. hablan mucho del contexto de la gente viviendo cuando había un asesino en Nueva York. O sea, es muy interesante por eso, porque muestran la sociedad cuando hay un asesino en serie. The Bones Collector, Mr. Brooks. Ah, sí, yo sé cuál es buenísima. Y a ver que se me venga otra en mente. Una serie. Serie Mindhunter. Patria. Patria. Bueno, sí, es la historia de Es de- ETA, que también Ah, tiene de que ETA, es ser verdad, esto está muy como bien. parte criminal. Sí. Bueno, es que tengo millones, pero en este momento más de estas no se me... Como buena cinéfila, tiene un Excel. Es que tengo una lista de películas y ya las voy viendo, pero... Te presento Letterboxd. Pero sí, bueno, cualquier cosa en la descripción. Sí, sí, sí. Jolly Les Santiago. dejamos- me encargo de... Ya esas descripciones están quedando re largas. Pero lo haré. Y pues nada, Cata, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias amiga. por compartir tu conocimiento con nosotras. Gracias a ustedes. Y esperamos que cada uno sea responsable de lo que consume. Ujú. Muy bien. Corte.